Vamos ahora a la conclusión del día de hoy. La conclusión se encuentra en Josué capítulo 22, el versículo 10 y el versículo 11. Ya nuestro hermano pastor Jaime Vance Puerta está preparado para darnos a conocer la palabra de Dios a través de esta conclusión, y la lectura la tendrá nuestra hermana Arangeli Flores. Adelante, hermana. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Señor, gracias por esta lectura de tu palabra. Ahora, mi Dios, usa los labios del pastor Juan, Dios mío, del pastor Jaime Vance Puertas en esta conclusión de este día, mi Dios. Glorifícate en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Estamos ahora en el altar junto al Jordán. Dios le había dicho a su pueblo: no vas a hacer sacrificios en cualquier lugar, solamente en el lugar que yo te diga, allí vas a hacer los sacrificios. No puedes hacer los sacrificios en cualquier parte de Israel. Y ellos tenían eso en mente, mis amados hermanos. Y ellos se preguntaban: ¿dónde será el lugar que Dios va a escoger para poner allí su nombre, para manifestar allí su gloria? ¿Cuál será el lugar que Dios va a escoger? Y cuando Dios llamó a Abraham, mis amados hermanos, y lo mandó que sacrificara a su hijo, él fue al monte Moría. Y en ese monte Moría fue donde también nuestro hermano David vio el ángel que descendía con una espada desnuda en la era de Arauna. Allí estuvo, amados hermanos, el primer templo de Salomón. Allí estuvo el templo de Zorobabel. Allí estuvo el templo de Herodes, que fue una remodelación del templo de Zorobabel. El templo de Salomón había sido edificado con 54 metros de altura, mientras que el de Zorobabel, que fue la reconstrucción del templo después del exilio de 70 años en Babilonia, ellos hicieron el templo 9 metros menos que el templo de Salomón. Lo hicieron de 45 metros de altura. Ellos deseaban remodelar el templo y alcanzar la altura primaria que había tenido el templo de Salomón, 54 metros. Y cuando llegó el rey Herodes, él reconstruyó el templo de Zorobabel, le levantó los otros 9 metros que le faltaban, y ese templo fue edificado en el mismo lugar donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, donde estuvo el primer templo y donde estuvo el segundo templo. Aquí entramos ahora a un conflicto, y es que después de la derrota de todos los amorreos, geteos, fereceos, jebuseos, después de la derrota de todos los feos, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés regresaron para reunirse con sus mujeres que las habían dejado del otro lado del río. Y cuando ellos se encontraron con sus mujeres, ellos dijeron: así como está el tabernáculo allá en el lugar que Dios escogió, vamos nosotros a hacer un altar. Vamos a hacer una imitación para que mañana, cuando los hijos nos pregunten qué es eso,
le decimos, hay un altar de Dios del otro lado del Jordán, en el lugar que Dios escogió. Aquí no vamos a hacer sacrificio, aquí no vamos a presentar holocausto, aquí no vamos a presentar ofrenda, aquí no vamos a hacer nada. Esto es solamente una réplica, esto es una imitación de la casa de Dios que está en el lugar santísimo, donde hoy está la mezquita. Hay una mezquita que se llama Mezquita de la Roca, Mezquita de la Cúpula. Esa mezquita, amados hermanos, el techo son 54 kilos, láminas de oro de 18 quilates. Allí está una mezquita musulmana en el lugar santísimo. Ese lugar seguirá siendo profanado, hollado por los gentiles hasta que el Mesías vuelva. Cuando el Mesías vuelva, esa mezquita va a desaparecer de allí y en su lugar va a estar el templo de Dios, el templo que no será hecho por manos de hombre, sino que será un templo hecho por la mano del Creador. Un templo de oro resplandeciente será emplazado en el lugar santísimo, en el monte Moría. Por ahora ese lugar está siendo hollado por los gentiles. Se le presentó un problema muy grande a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés por hacer esa réplica del otro lado del Jordán. Ellos no tenían la intención de competencia, no, en ninguna manera. Ellos lo que querían era tener un símil, una réplica, una representación para recordarle a sus hijos que hay un lugar de adoración. Y ese lugar de adoración en aquel tiempo era el monte Moría, el área del templo. Hoy nuestro lugar de adoración es la santidad. Al Señor le conviene la santidad. A la casa de Dios le conviene la santidad. Donde quiera que se reúnen 2 o 3, allí está el Señor en medio de ellos. Ya no tenemos que ir a Jerusalén, al lugar santísimo, porque ese lugar está siendo profanado. La Biblia dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Solamente que debemos buscarle en espíritu y en verdad. Dios le dijo a la mujer samaritana, a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando ella le preguntó y le dijo, nuestros padres dicen que debemos adorar aquí en Samaria, en este monte, y ustedes los judíos dicen que hay que ir a Jerusalén. ¿A dónde es que realmente debemos adorar a Dios? Jesucristo le dijo, mujer, cree que la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ni en este monte, ni allá en Jerusalén, en cualquier lugar, porque Dios es espíritu. Dios está en todas partes, y donde quiera que alguien lo invoque de corazón, alguien lo invoque en espíritu y en verdad. Ya no necesitamos una estatua, ya no necesitamos un muñeco que tiene ojos, que tiene nariz, que tiene mano, que tiene pie, que tiene boca. Habla. Ya no necesitamos un muñeco con oreja que no oye, no. Dios es espíritu. Él está en todas partes. Y donde quiera que lo invocamos, allí nos responde el Señor. Él ha dicho en su palabra, clama a mí
y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor lo que quiere es que nosotros le busquemos, pero que le busquemos de corazón, en espíritu y en verdad, sin hipocresía. Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo, Moisés, Y te daré descanso. Y Moisés se agarró de esa palabra y Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mira cómo dice el versículo 10: llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Normalmente, amados hermanos, cuando hay una sola radio evangélica en una ciudad y se levanta otra radio, la radio grande comienza a mirar con malos ojos a la radio pequeña y quiere fulminarla y quiere que se queme, porque la radio oficial es la radio grande, la radio que llega más lejos, la radio que tiene un transmisor potente. Pero Dios no es de competencia. El Señor quiere, amados hermanos, que en lugar de una radio tengamos 100 radios. Amén. Que en lugar de una radio tengamos 1000 radios. Amén. Para que donde quiera que la gente mueva el dial, se encuentre con la palabra de Dios. Estamos hablando del Antiguo Testamento, donde Dios tenía un solo lugar de adoración, un solo lugar para buscar su nombre. Y esto le trajo un problema muy grande a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Porque cuando oyeron allá en Israel que sus hermanos habían levantado un altar grande, se pusieron celosos. Se pusieron bravos. Hay pastores que se ponen celosos si alguien llega a hacer una campaña en su barrio y dice: ya aquí hay una iglesia, aquí no se puede levantar más. Pero que el Señor reprenda al diablo, pastor. Amén. Pastor, usted lo que tiene es que ayudarme, porque yo vengo a ayudarlo a usted. Yo no me voy a llevar las almas. Los que se entreguen aquí, pastor, una parte se van a congregar con usted. Ayúdeme, pastor, porque yo estoy haciendo la obra de Dios. Pastor, parece que usted tiene el diablo adentro, pastor. Los celos no son de Dios, pastor. Los celos no son de Dios. Estas gentes hicieron el altar, pero no consultaron con el otro lado, con el pueblo que estaba del otro lado del río. Si ellos le dicen la intención, a lo mejor vienen a ayudarlos también para hacer la imitación, para hacer aquel memorial, para que sus hijos no se descarriaran buscando hacia otros dioses. Ellos lo que querían era tener algo para recordar. Dios no les había dicho que hicieran eso. Tal vez si ellos hubieran consultado, habrían llegado a un acuerdo pacífico. Pero por no consultar, a partir de hoy comenzaremos a estudiar, amados hermanos, los grandes problemas que suscitó levantar un altar sin consultar con sus hermanos del otro lado del río. Permita Dios que a través de esta lectura y a través de esta enseñanza nosotros tengamos comunión. Amén. Los unos con los otros. La Biblia dice que si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué pasa, hermano Juan? Tenemos comunión los unos con los otros. Tenemos comunión los unos con los otros. Si yo voy a hacer algo, yo tengo que reunirme con el pastor que está en ese barrio, Amén. que está en ese pueblo, y decirle: pastor, yo soy tu hermano,
Yo vengo a ayudarte, pastor. Me pongo a la orden tuya, pastor. Dios me ha mandado para hacer una campaña, pero quiero que tú me ayudes, pastor. Las almas que se entreguen, los que quieran congregarse aquí contigo, pastor, yo doy mi bendición para que mis hijos espirituales se congreguen. Hermano, cuando hablamos, nos entendemos. Mi abuela decía que hablando la gente se entiende. Versículo 11. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. En lugar de que otro venga a traernos el chisme, es mejor que nosotros vayamos donde está el pastor, el ministro consiervo, y que hagamos la paz con él para que no se meta el diablo. No hay que darle lugar al adversario. No desconocemos las maquinaciones del diablo. Nosotros sabemos que el diablo es malo y que siempre tratará de poner conflicto, contienda entre el marido y la mujer, entre el padre y los hijos, entre el vecino y el vecino, entre una iglesia y otra iglesia. Ayúdanos, Señor, para ser más comunicativos. La Biblia dice que si andamos en luz como Dios está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Que Dios te bendiga, cielito. Más comunicación entre el marido y la mujer, más comunicación entre las ovejas y el pastor, más comunicación entre los ministros de Dios. Si así lo hacemos, la gloria del Señor nos envolverá a todos. ¡Yeah!